que tiene que ver con la enseñanza infantil. Esta actividad llamada Kodomo no Kata, seguro que nos va a unir mucho y nos va a hacer reflexionar bastante, porque es una modalidad demasiado hermosa. Como preámbulo, pues miramos ahí Kodomo no Kata. Tenemos con la colaboración de Roberto, que nos está ayudando para hacer la parte de la tecnología en este momento. Entonces él va a ser el que nos coadyuva a pasar las diapositivas. Roberto, entonces comenzamos, gracias. Bueno, hoy nos acompañan, hoy vamos a tener dos ponentes directamente y otros dos colaboradores profesores, y además con Roberto, profesor, que también va a estar con nosotros. Bueno, les presento al maestro Antonio Cardona Gallego. Él es comisionado de la parte de educación de la federación. Ahí más o menos pues tenemos algunos de los títulos que él tiene. Bueno, y además pues está el maestro coordinador también, Freddy Cardona, y ahí pues aparecen los títulos que se mantienen. Ahora, si continuamos con la otra. Hemos reunido un grupo de estudio frente a esta modalidad, y debido a eso, pues con la alternativa de consideración de todos nosotros del grupo, hemos invitado a dos personas hoy bastante interesados en esta modalidad, como es el profesor Andrés Felipe Echeverry, perdón, Devia, que él está estudiando un pregrado de la educación física, diplomatura de planificación, es juez provisional de CHAI y cinturón negro. Además de eso está Julder Gil Posada, profesional de educación física en SENA, cinturón negro segundo dan, juez nacional de CHAI y provisional de catas. También nos ha colaborado bastante en esta modalidad. Y además el profesor Roberto Rama Jutsutet, que es profesional en ingeniería informática, magíster en ciencias de la computación, cinturón negro quinto dan, juez internacional AICHAI, nacional de catas y miembro de la comisión de catas que nos acompaña hoy. Sin más preámbulo, entonces entraríamos. Como introducción, diría lo siguiente: la intención que perseguimos en esta capacitación, que por objeto como presentar al entrenador docente o formador en el ámbito del judo infantil una propuesta didáctica de intervención de oportunidad. Hablamos de esto como de oportunidad. Basada fundamentalmente en criterios que intenten entender relacionalmente los elementos necesarios. ¿Escuchan? Los elementos necesarios. ¿Aló? Sí, profe. Escucha Sí, bien. es que está como Hay como un micrófono abierto, profe. hay un micrófono abierto, entonces no me deja como, no sé, hay como, vale. Bueno, dentro de las estrategias tenemos la estrategia de enseñante e interventor del profesor docente, motricidad específica deportiva, habilidad técnica del judo, características individuales de los niños, niñas de aprendices y características del aprendiz, como cómo y por qué se aprende. Es importante anotar esto, que el enfoque que nosotros le hemos dado es un enfoque directamente motriz, no buscando solamente lo que vamos a mirar o como la Kodomo no Kata que nos refleja, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, hay que entender, hay dos conceptos, uno que es un programa motriz y otro que es un esquema motriz. Los programas motores vienen desde el niño y la infancia, en las famosas engramas motrices, además de esos, en las famosas improntas, ¿no? Eso tiene que ver con la parte cerebral y su desarrollo del cerebro en todas las acciones, ¿no? En su crecimiento y desarrollo y madurez. Por eso entender esto es importante, porque primero se programa una acción y luego se llega a esquematizarlo. En ese sentido, esto forma unas características de un esquema, que es lo que nos muestra la Kodomo no Kata. Continuamos. Bueno, aquí yo coloqué algo para muchos que de pronto no saben, no entienden o no han mirado, o de pronto no tienen la oportunidad de conceptualizar sobre la Kodomo, o de pronto no sé si conocen
lo que se ha tratado de hacer con el judo hace muchos años. Fuera de Jigoro Kano, hoy con la necesidad de clasificar y subir la búsqueda de criterios, manejar ciertos criterios, unificar para conceptualizar acciones y permitir así llegar a un acuerdo real de cómo el judo ha evolucionado. Desde Jigoro Kano, entonces miramos ahí que él tenía un concepto muy claro sobre las partes del cuerpo y sus puntos de contacto. Por eso él clasificó las técnicas, pues técnicas de brazo, técnicas de pierna, y bueno, así sucesivamente, para no empezar a entrarnos muy de lleno a esto que nos interesa es trabajar mucho sobre la Kodomo. Pero bueno, luego de eso vino otro señor que llamaba Kutsumi, que igual consideró ese sentido de buscar otro criterio. Y así sucesivamente, como Anton Gessing, un campeón olímpico, Colin Skinney, maestro holandés que estuvo en Cuba, fue prácticamente el iniciador del judo en Cuba, tiene otro enfoque muy interesante que incluso hoy se maneja mucho, que son las técnicas a través de lo que son volteos o técnicas rectoras y afines, ¿no? Además de ese Sacripanti habla pues de la parte biomecánica del judo y eso es otra forma también de analizar. Neil Adams, Amador, en fin, así sucesivamente. Continuemos. Bueno, ¿para qué traigo esa colación? Traigo esa colación porque a partir de muchas intervenciones e investigaciones, hoy en día se creó una necesidad y una necesidad que como ya se ha comentado hace mucho tiempo, que la Kodomo no Kata se dio o partió prácticamente una situación compleja que tuvo Japón por el año 2019 o antes del 2019. No vamos a andar mucho en eso, pero bueno, la Kodomo no Kata se creó de acuerdo a esa necesidad como una situación problema y como ven, pues ahí más o menos se considera que la Federación Internacional la avaló, igual Japón, en unión con la Federación Internacional Francesa, formaron una herramienta, digámoslo así, desde el punto de vista de contextualizar, donde generan unos movimientos en orden, digamos, de un orden de unión, de común acuerdo en consideración de técnicas que pueden representar en su debida forma un plan curricular para la enseñanza del judo infantil. Ellos lo manejaron así, inclusive para muchos países que no tienen de pronto entrenadores o no tienen planes curriculares del judo infantil, pero más o menos eso fue uno de los enfoques, aunque en la realidad fue una situación problema que pasó en Japón, pero bueno, continuamos. Bueno, hay que anotar que la Kodomo no Kata está dividida en un prólogo y en siete series, ¿no? Y que hay una diferenciación, que eso es lo que vamos a hacer ahora, en cuanto a una kata que formó la Kodokan y la kata francesa, con ciertos análisis que eso nos va a llevar ahora a, a dilucidar acciones que nos van a permitir a decir, bueno, ¿por qué esta, por qué aquella o por qué razón nosotros también con un tiempo allá vamos a lograr generar de pronto una Kodomo no Kata colombiana? La Kodomo no Kata, como se dice, fue en el año 2019, se generó en un evento mundial, ahí más o menos dice para no tener que leerlo, pero fueron varias personas que estuvieron ahí aparece la fotico de los niños, donde está unos comisionados, de entre ellos pues está también importante Jean-Luc Rouge, que es el presidente de la Federación Internacional, perdón, Federación Francesa, y complementando, además de eso, pues estaba la princesa Tomito Mikasa, que es una embajadora de Japón en ese momento, en ese evento. Y ahí se presentó prácticamente la Kodomo no Kata. Continuamos. Bueno, una justificación. Realmente es unas, digamos que de acuerdo a unas dificultades que nos ha llevado de acuerdo a un proceso de enseñanza-aprendizaje que nos han hecho, digamos, desde la palabra de punto de vista reflexionar, de acuerdo a una problemática que existe en el judo nuestro colombiano desde la enseñanza del judo infantil. Además de eso, hemos acogido para poder retomar y adentrarnos directamente a estudiar con los compañeros de la Comisión de Catas y Comisión de Educación, y que ahora últimamente pues ya se nos han unido unos compañeros. Nos ha cuestionado mucho la forma como realmente nuestro judo en Colombia, en la parte infantil,
se trabaja pensando más hacia el lado de la acción directa de la técnica estereotipada y buscando simplemente la competencia. Entonces, entrando en la situación, nosotros hemos considerado trabajar sobre esta CODOMO y vamos a tratar a que ustedes más o menos empiecen a ir viendo cuáles son los aspectos en los cuales nos enfocamos para que poco a poco vamos entendiéndola. Como sabemos, pues... Buenas tardes, Alfredo Sánchez Cali, saludos. Como sabemos, esta propuesta educativa, a excepción de Francia y de Japón, muy pocos países la han trabajado. Por ahí han visto algunos estudios, algunas investigaciones y realmente hay muy poco lo que se ha escrito de esta cata. Gracias a Dios, pues hemos podido investigar y se ha logrado algunas cositas, pero generalmente esa es una modalidad que está hecho exclusivamente para niños de 4 años hasta los 12 máximo de edad. No desconociendo que en la forma como se trabaja lo puede hacer una persona mayor también, pero naturalmente que no sería las mismas condiciones de una persona mayor haciendo una CODOMO no cata que es realmente exclusiva para ese sentido de aprendizaje en los niños. Vale, continuamos. Bueno, como decíamos, la posibilidad de verificar. Entonces, Francia quedó con esta CODOMO y sabemos de que existen unos clubes en Francia y hay inclusive un club CODOMO no cata en Francia que prácticamente este video que ustedes ven es sacado prácticamente de un club de la CODOMO de Francia, donde generalmente se editó este tipo de video de acuerdo a lo que generaban. Por eso muchos cuando la ven dicen, oh, quizás estos niños no tienen nivel, quizás esto, pero a eso es lo que vamos a referir ahora más tarde para que entendamos realmente qué es lo que se pretendía con esa acción esquemática. Continuamos. Bueno, aquí hay que partir de dos aspectos que yo creo que aquí centramos en contexto y en materia, porque hay que empezar a clasificar e identificar. El judo, para partir de entender más la CODOMO no kata, tenemos que entender el judo. Y entender el judo es entender de dos aspectos o de dos contextos. El contexto situacional y en este caso el contexto composicional o estético. En el caso situacional, pues tenemos que mirar que aquí se refleja prácticamente tres contextos. El contexto de oposición-colaboración, el contexto de acción-reacción y el contexto de relación cambiante atacante-defensor. ¿Es muy claro esto? No voy a andar mucho porque la idea es, yo traje a colación estos argumentos porque no están en ningún lado, pero entre las mismas análisis que se han realizado, nos hemos encontrado que así como el judo tiene ese contexto situacional, nos ha generado que parte de ahí, parte que primero hay que colaborar, primero hay que oponer, después hay que reaccionar y después ya buscar la relación a través de los contraataques, combinaciones y lo que generalmente llama. Entonces, ahí podemos mirar que parte de algo que es clave, por ejemplo, en el caso del contexto de oposición, quiero retomar esta parte que es por el carácter de la acción. Eso tiene que ver mucho en que nosotros a veces o generalmente hacemos una técnica y de pronto la entendemos visualmente porque la repetimos y nos dicen que hay que hacer uchikomi, que hay que hacer sukuri, que hay que hacer la postura, que hay que hacer el kake, en fin. Eso es clave porque el sentido de japonés lo admite. Pero si lo traducimos, decimos que es el momento, que es el desequilibrio, que es el agarre, en fin. ¿Qué pasa acá? Que muchas veces cuando uno no dilucida esta acción y no la estructura como debe ser en la enseñanza de los niños, particularmente cuando nosotros hacemos una técnica, vamos al caso de Osaikomi Wasa, decimos, tienes que salirte, tienes que coger así, tienes que agarrar, o tienes que sentir la acción, o haga kusuchi. Y a veces no se entiende porque usted no le dice al niño que tiene que controlar. Entonces son elementos importantes que dependen de ese carácter de acción. Si tú controlas, si tú flotas, si tú tienes una posición, tienes una postura, ¿sí me entiendes? Y como el rol de buque, pues ¿qué hace el rol de buque? El rol de buque hace que obstaculiza, que separa, que bloquea, y eso hay que hacerlo entender. Entonces, por eso, dentro de la parte motriz,
hay elementos en los cuales tenemos que ir mirando esa parte. Esta acción cambiante, atacante, defensor, tiene que ver mucho con la táctica y la estrategia. En la Kodomo no Kata, en la parte prácticamente 6-7, se ve mucho ya esta acción, porque ahí hay combinaciones, hay acciones, reacciones, pero combinadas, complejas, y ahí es donde entraría lo que se llaman las habilidades motrices complejas, complejas y combinadas. Bueno, continuamos. Respecto a la otra parte, que ya es la parte motriz, que es la que nos vamos a acotar más, es el sentido que tenemos que entender que todo lo que se hace hoy en día a través de la motricidad lo hacemos como una riqueza de conducta, y esa riqueza de conducta es direccionar el contenido desde la educación del movimiento para el movimiento. Este titulito que le coloqué ahí es de un estudioso que hay, inclusive ahorita relaciono las biografías de las personas donde nos hemos, digamos, buscado la manera para entender mejor estos argumentos. Ve que todo parte del movimiento, y el ser humano es movimiento, pero a través del movimiento tenemos que entender que es un sujeto, quién es el que recibe esa información. Cuando tú tienes el movimiento y lo vas trabajando poco a poco a través del tiempo, pues se educa, se desarrolla y se entrena. Y ahí es donde viene la parte importante, hasta dónde tenemos que entrenar y dónde tenemos que educar el movimiento. Esto es clave. Generalmente uno en esta parte motriz es lo que vamos a acotar ahora mucho, y es que tenemos que empezar a entender cómo identificar un movimiento, cómo clasificar un movimiento. Dentro de las mismas clasificaciones, acá en la parte que con el profesor Andrés vamos a hablar, la serie 1 y la serie 2, y con el maestro Pío y con el profesor Julter, que van a hablar sobre la 3 y la 4, vamos a mirar mucho desde qué punto de vista se trabajaría en lo que realmente es la relación del niño frente al entorno, en su ejecución de la habilidad, ¿cierto? De qué, de cómo, de dónde y hacia dónde. Esas acciones son importantes entenderlas, que hablamos de dos apoyos, que el giro, que no su giro, que sea el giro, que hacia un lado, en fin, todas esas cositas hay que entenderlas. El carácter del movimiento es importante, entenderlo de la parte espacial y temporal. El contexto espacial, dirección, trayectoria, amplitud, velocidad del cuerpo y sus partes. Y desde la parte temporal, el ritmo, la frecuencia, y además de eso, la fuerza de la ejecución de los movimientos. Y a finalizar, es cómo organizamos el proceso, porque es que a pesar de que tenemos una técnica y la entendamos, la técnica sigue evolucionando, pero si no la entendemos y cómo evoluciona, aparte de la edades sensibles, llamémoslos como la mía, o la edad sensible, evolutiva, la técnica, porque la técnica tiene una edad sensible también. Entonces, hay unos aspectos como sensación, percepción, acciones coordinativas y habilidades, de acuerdo a una lógica motriz y toma de decisiones, programa motriz y ajuste motor. Eso ya viene a nivel de la impronta y de todo lo que consideramos como engramas motores. Continuamos. Bueno, ahí están las biografías, que ese contexto más o menos lo he sacado de ahí. Esas son las personas importantes que va a quedar precisamente, yo traje a colación esto para que pudiéramos tenerlo, porque no hay nada escrito sobre la Kodomo. Sigamos. Bueno, objetivo general, ahí lo pueden leer. Competencias para lograr, queremos esto: sistematizar contenido para enseñarse la Kodomo, programar un proceso de iniciación de niños y niñas del judo colombiano, caracterizar el ejercicio competitivo, porque es un ejercicio competitivo, pero con cierta estructura educativa, más de desarrollo hacia eso. Organizar contenidos estructurados de acuerdo a una planificación y dosificar inteligentemente las tareas de aprendizaje. Aquí es un cuento grande. Hablar de tareas de motricidad es importantísimo. Continuamos. Bueno, estos son los 3 momentos que vamos a trabajar. El primer momento es lo que estamos haciendo ahora, haciendo una introducción rápida, el tratamiento didáctico de la iniciación de la Kodomo no Kata. Ahí está nuestro objetivo principal. Para el próximo sábado ya entraremos a las fundamentaciones, porque como es una kata, digámoslo así, de sentido evolutivo, porque viene de la 1 a la 7, y a pesar de que usted la ve y dice, vamos a hacer todas las tales series,
pero a veces no sabemos cuál corresponde a qué edad y por qué hacerla, ¿no? Entonces, así la hemos dilucidado nosotros y la estamos trabajando desde la 1 con los niños sub 7 y sub 7 y ya las otras, el sub 9 y el sub 11. Continuamos. Bueno, estos aspectos procedimentales no lo voy a leer, pero voy a tener aquí una parte que dice aplicación práctica. En cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, las directrices de intervención son primordiales. Esto es un contexto de intervención y de oportunidad de una situación problema. Y ahí, a partir de ahí, es donde queremos que todos nos centremos, no solamente pensar en que vamos a ser jueces de catas o perdón, de la Codomo Cata, sino para poder ser juez tenemos que entender cómo educamos este movimiento de esta Codomo Cata y cómo la podemos hacer llevar a toda la gente que vaya a realizar a nivel nacional o en los dojos, en los clubes, esta modalidad o esta herramienta didáctica. Entonces, decimos, pues es el momento de enseñarla con, hay que sopesar algunas instrucciones o normas generales que faciliten el aprendizaje de la modalidad. Aquí nosotros nos centramos en cada serie para hacer un estudio, digámoslo así, o mejor, una directriz o unos lineamientos didácticos. Consideramos nosotros estos 3 aspectos: tipo de habilidad, objetivos para promover y competencias para desarrollar. De acuerdo a eso nos hemos centrado nosotros para que sepamos que en cada momento que vamos a explicar de la Codomo no Cata van a tener estos 3 principios especiales, ¿cierto? El tipo de la habilidad, cuál es la habilidad que se va a generar, cuál es el objetivo en el cual perseguimos y cuál es la competencia para desarrollar, porque cuando se haga ya después, el próximo sábado, con el profesor Roberto y Pío y todos, vamos a socializar una herramienta, una herramienta de control y evaluación para que miremos esos aspectos. Continuamos. Bueno, ahí les agradezco. Después miraremos si hay más preguntas y las cuestiones. Los dejo con el profesor Andrés Felipe Echeverry, que nos ha colaborado y a él le corresponde hablar sobre la serie el prólogo y la serie número 1. Gracias. Bueno, maestro, muchas gracias por esas palabras tan enriquecedoras y sobre todo por estos temas tan interesantes y obviamente también explicados, que ya solamente esta gente ya va a quedar con ganas de, no, profe, ya todo está muy claro. Bueno, el plan temático es generar acciones de la capacidad de coordinación motriz y el contexto de acción-reacción, que el profesor ya especificó un poco del tema. En estos cuadros vamos a hablar un poco de las capacidades perceptivo-motrices. Son derivadas directamente de la estructura neurológica, específicamente dependientes del funcionamiento nervioso central, a saber, la equilibración y los diversos tipos de coordinación. El desarrollo y la diferenciación sensorial lo vemos por el lado de la ATPO, que es la actividad tónico-postural, que es un énfasis en el que estamos dando, por lo menos en el primer grupo, que es la postura. Y obviamente nos damos cuenta que hay 2 tipos: la identificación del conocimiento del propio cuerpo y la parte exteroceptivas, que es el conocimiento de las personas de su tiempo y el espacio. Entonces tenemos dos puntos y voy a hablar de la síntesis y en la síntesis lo vamos a explicar. El individuo capta la información de los estímulos presentes en su propio cuerpo y el medio externo a través de los órganos sensoriales. Entonces nos damos cuenta que desde la parte perceptiva desarrollamos 2 acciones: una es el conocimiento del cuerpo del individuo y otra es el entorno en el que él se encuentra, con los objetos y la relación con las otras personas. Relacionado a lo que estaba hablando ahorita el maestro, de las acciones esquemáticas, que vamos para allá. El otro eje, profesor Rael, continuamos. Bueno, yo creo que nos pasamos. Roberto, ese es el eje temático ese es del 2. De la 3. Roberto, eso. Vale, sí. Codomo Cata 1 y 2, perfecto. Bueno, muchachos, estamos claros de que el grupo de objeto de las intervenciones, el objeto es sub 7, que son las edades entre los 5 y 6 años. Parte del prólogo, pues obviamente vamos a manejar lo que es la higiene, el respeto para la vestimenta y la actitud, elementos muy importantes para el desarrollo de nuestro deporte, y estandartes o fundamentos básicos
para todo judoka, desde el inicio hasta el final de su carrera y bueno, hasta que le coloquen el judo y el cinturón en el ataúd. Tipo de habilidad, presentación de la Kodomo no Kata, lo que hablamos ahora de la postura básica, que es un tema fundamental, el cual tenemos que colocarle mucha atención, ya que pues nuestras posturas, hablando desde la parte biológica, ya sabemos que para el buen desarrollo del judo y el desarrollo técnico, pues necesitamos siempre estar en buenas posiciones, el ukemi y movimientos básicos. Objetivo para promover que los niños y niñas reconozcan la importancia del buen uso del uniforme y su higiene, comprender las características que posee el cuerpo en la ejecución del movimiento a manera de cualidad motriz, la diferenciación que hablamos y elucidamos con el maestro, que tenemos que empezar a enfocarnos en esto. Es ver el judo desde un aspecto de la cualidad motriz, que es en lo que estamos evaluando. Competencia a desarrollar las acciones que relacionan el buen uso del judo y relacionar los juegos que faciliten el trabajo con los judokas en la etapa escolar, ya que estamos desarrollando y vamos a tener un poco más de conocimiento de estos aspectos. Obviamente ya saben que el judo el juego en estas edades, en el judo de 5, 6, 7 años, es obviamente súper importante para el desarrollo, para que la estimulación de los niños y no se nos aburran en los entrenamientos, sino que sea algo, como ya sabemos, algo placentero, que el entrenamiento sea eso. Continuamos, profesor. Bueno, aquí nos encontramos en el prólogo. Ese es el video, solo sí, en el prólogo, el buen uso del obi, del cinturón, el amarrar el cinturón, súper importante. Y yo quería tocar algo, un tema que de pronto nos está pasando en la actualidad del judo colombiano, porque ya nos damos cuenta que esta kata es la conglomeración de todos estos aspectos y todas estas necesidades que tenemos nosotros en nuestro judo colombiano. Hasta ahí, déjame, la acomodación del obi, en el video lo vemos, el saludo a 45 grados. Una de las cosas más lindas del judo es ver colocar los niños y chanclas, acomodarlas en el tatami, el desplazamiento. Obviamente, de nuevo vamos a los saludos, que es súper importante. Abrimos la kata, ya sabemos, obviamente la estimulación hasta ahí, Rahamel, por favor. Terminémoslo, que terminemos el video. Listo la presentación, Sarrey. Ya sabemos que es al inicio de la entrada del dojo, listo hasta ahí. Ahora, muy importante, porque no solo en la Kodomo, sino en la estructuración de nuestro deporte, es muy importante esta parte, la enseñanza del rey. La enseñanza al rey es muy importante, el Richu Rei o Tachi Rei, como lo llamamos nosotros, y el Sarrei, que es la posición arrodillado en Seiza. Las posiciones que son el Chisentai, posición natural de frente, o el Jigotai, que son la postura defensiva. Los desplazamientos, estamos viendo en Ayumiachi, Sugiagi, y Taizabaki a nivel circular. Serie número 1, iniciación de caídas ukemis en posición baja. Tipo de habilidad, iniciar caídas ukemi en posición baja. Objetivo para promover, reconocer la importancia de las caídas, la relación y promover los movimientos segmentarios, giros del cuerpo, planeo motor, súper importante en este proceso, tiempo, espacio y desarrollo vestibular. ¿Por qué si estamos hablando de todas estas cosas, hablamos un poco del desarrollo vestibular? Ya sabemos que no todos los movimientos pasan a nivel cognoscitivo, sino que tienen su traslación a la parte ya más estructural del movimiento. Y la parte vestibular súper importante, porque en ocasiones pasa que llegamos niños a la competencia o llegamos niños de X o Y edades, ya en una avanzada de 13, 14 años y queremos desarrollar el sistema vestibular, que es del oído y va más compensado a la parte del equilibrio. Competencias a desarrollar, el análisis de los niveles de complejidad motriz de la ejecución de cada practicante y su plasticidad, expresividad y transitividad, súper importante, ya que recuerden que esta Kodomo no Kata es un trabajo consecutivo. Quería llegar aquí a este punto donde hemos escuchado al maestro Cardona, al maestro Freddy, al maestro Pío, a todos estos maestros, la profesora Margarita, hablando de toda la evolución y de todo lo que necesitamos a través del judo para llegar a desempeñar una buena kata. Puede ser la Goshin Jitsu, que ya son de las katas más avanzadas, pero desde aquí, desde este punto, es donde vamos a empezar a desarrollar todas estas capacidades, ya que sabemos que lo que es el saludo,
lo que es el REI, son todos estos hábitos que nos lleva a nuestra conducta. Es lo que estamos hablando de las acciones esquemáticas. Obviamente esto esto es lo que nos compromete pues, hacia ese proceso que debemos hacer. Serie número 1, objeto desplazamiento en la Yumiachi, los primeros Taizabakis, primeras técnicas del Nage-waza con caída apoyando la rodilla y el primer control y movilidades de Newaza, agregando proyecciones con Sasae Surikomiachi, Tayotochi y aplicación y la salida de Kanichi Gatame. Tipo de habilidad, desplazamiento en la Yumiachi, los primeros Taizabaki, objetivo para promover el mejoramiento del ritmo, la actitud, la postura, los giros y el direccionamiento, porque pasa que en ocasiones pues todavía no sabemos si es derecha o es izquierda, y vemos al profesor de pronto por ahí embolatado, entra por derecha, y el alumno todavía no sabe cuál es el lado derecho de él. Competencia, desarrollar el análisis de los niveles de complejidad motriz de la ejecución de cada practicante, adquirir conciencia de derecha e izquierda y esquema corporal. Tipo de habilidad, la agregación de Sasae Surikomiachi, ya empezamos a desarrollar las técnicas de lanzamiento, Sasae Surikomiachi, Tayotochi y aplicación y salida de Kanichi Gatame. El objetivo para promover en este punto es el conocimiento del Kumikata, súper importante, que son los primeros acercamientos del niño ya en estas edades a saber qué es el Surite. Obviamente que empecemos a desarrollar lo que es los agarres, el equilibrio y competencia a desarrollar la actitud colaboradora del atleta frente a las dificultades y cambios espaciales. Esta aplicación nos los da mucho en la parte de Newaza. Ya sabemos que en el Newaza estamos siempre confrontados a esos equilibrios y desequilibrios de una manera más marcada y obviamente estos trabajos hay que empezarlos a hacer desde estas edades. ¿Seguimos, Robert? Vamos con el video, un poco de la presentación. Desplazamiento, abrimos la kata. Posiciones baja, caída. Muy bien, ya vemos la caída hacia atrás, la caída hacia los lados. Lo que hablábamos con el maestro, que no es importante que quede en el centro, que quede muy allá, no. Recordemos que estamos estimulando el movimiento libre de los niños. Muy importante eso. Senpo Kaite. Obviamente esto, lo que estamos hablando ahorita, muchachos, del desarrollo vestibular, súper importante. Kumikata, el desplazamiento, la Yumiachi, adelante y atrás. Perfecto. Desplazamientos laterales. Desplazamientos circulares. Perfecto. Empezar a trabajarlos en estas etapas. Y arreglo de la vestimenta. Y vamos a las técnicas de Sasae Surikomiachi. Empezamos con dos apoyos. Sasae Surikomiachi, recuerda que empecemos desde lo más fácil a lo más difícil, desde lo menos complejo a lo más complejo. Tenemos la valoración de esta kata es muy importante y lo quiero que lo sepan porque ya lo estamos observando, es que cada niño trabaja, obviamente, por los dos lados y no hay uke ni tori, los dos son uke y los dos son tori. Listo, hacemos el cambio. Empezamos desde arrodillados, que por el mismo tema que estábamos hablando, el Sasae Surikomiachi, trabajamos el acercamiento, y obviamente lo que estábamos hablando ahorita con el maestro, es la consecución de estos esquemas, y que los niños no se vean atrapados un poco en un mismo esquema, y que no tengan el video como, ay, voy a hacerlo igual que el del video, sino que ellos tengan sus propias expresiones y sus propias dimensiones, empiecen a trasladar, y el conocimiento obviamente pues de la aproximación en las caídas, que debe ser desde unos puntos muy bajos. Pasamos a Tayotoshi. Tayotoshi por derecha, Tayotoshi por izquierda, arrodillado. Hacemos el cambio. Desde lo más fácil, perfecto, hasta lo más difícil. Aquí trabajamos los valores de la diferenciación, lateralidad, obviamente todo esto que ya hemos hablado, resumido y viéndolo
como evaluadores del movimiento, que son todos ustedes maestros, evaluadores del movimiento, y vamos a Kanichi Gatame, y la salida básica o lógica de derecha y hacia izquierda, lo que estábamos hablando ahorita de la parte vestibular y el desarrollo vestibular. Terminamos la cata, saludos, se arreglan el uniforme y listo. Ahí finaliza en la serie 1. Bien, el profesor Julder nos va entonces a hacer la parte de la serie 2 como explicación. Profesor Andrés, listo. No, maestro Pío, no, la dos sigo con Ah, sigues tú, sigues tú. la 2 y después sigue la 3 y la 4 con Ah, ustedes. perfecto, perfecto. La 2 va el profesor Frey con la serie 2. ¿Listo? Perfecto, qué pena, sí, sí, dale. Tranquilo, tranquilo, no, ahí vamos bien. Bueno, entonces continuamos. Yo quisiera que, Roberto, ¿me puedes pasar el video, por favor, de la serie 2? Pásemelo completo, son 3 minuticos, dale. Qué pegó. Bien, Roberto, gracias. Podemos pararlo y pasar a las diapositivas. Gracias, Roberto. Voy a hacer una pregunta a la que le hay que contestar. Por ahí como que han levantado la mano, pero simplemente yo quiero que me contesten no con la mira de ver ese video que acabamos de mirar, si realmente volverlo a repetir, valga la redundancia, o lo que comentó el profesor Andrés. Miremos no por el lado técnico ni por el lado de técnicas del enfoque Jigoro o lo que consideramos nosotros un plan para los niños y la enseñanza de esas técnicas, que cómo la hacen o no la hacen, o si la hacen bien o cómo consideran ustedes. Yo quiero que lo miremos por el lado perceptivo motriz, que es nuestro enfoque más que eso, y en el contexto de oposición-colaboración. ¿Quién quiere comentarme algo? Muchachos, como venimos en esta competición, es muy importante la valoración de todos ustedes, las opiniones de todos ustedes, la participación, más que enseñarles a ustedes un modo de proceder, estamos integrando ideas. Esto es un constructo, esto es para Colombia, para el mundo, esto es para que
entre todos lo construyamos y es muy, para nosotros es muy valioso cada apreciación y cada pregunta y todo ese tipo de vivencias que cada uno de ustedes tenga, es muy útil y muchas gracias. Bueno, ¿quién dice algo respecto a la 1 o a la 2? Si quieren en este momento, yo quiero que me intervengan la 2 porque tengo unos conceptos para considerar, entonces quisiera que alguien me diga algo, no sé, qué bien ustedes, no lo miremos por el lado de jueces, miremoslo como profesores de enseñanza infantil. Sandra levantó la mano. Hola, ¿Quién profe, le buena da? tarde. Sí, Sandra, bien, dale, quien pueda. Profe, veo que es muy importante desde la posición de donde se están tomando las técnicas para los niños, ¿no? Entonces, pues para algunos que de pronto no les parece, eso es muy importante, iniciar desde abajo, como se dice, con los chiquitos, ¿sí? Aparte que ellos en el momento de caer van perdiendo poco a poco el miedo, me parece muy importante esa parte, profe. Bueno, muchas gracias, Sandra. ¿Quién más quiere apoyar, aportar o cuestionar o dar otra opinión? Necesitamos algo realmente, por favor. Mariana, bien, Freddy, aló. Freddy, ¿Sí? ¿Quién? ¿sí me escucha, Armando? Sí, Armando, claro. Bien puede, Armando. Freddy, lo que yo le comentaba a usted, si se va a juzgar esta cata, recuerde que aquí en Colombia los niños no pueden entrar a competir sino hasta después de los 10 años, ¿no? Eso habrá que hacerlo en festivales, entonces habría que juzgarlo ya de 10 para arriba. Entonces habría que hacer un modelo de cata donde se pueda juzgar las cosas, porque para un niño de 5 y 6 años, hacer el juzgamiento de esa cata me parece muy complicado, ¿no? Gracias, Armando. Bueno, vamos entrando entonces en materia. Gracias por aportes, pero realmente nuestro objetivo de la Comisión de Catas y Educación no es ese, no es juzgar catas, en este caso Codomo. O sea, por eso desde un principio esa introducción fue muy clara frente a que primero hay que mirar las capacidades motrices, en este caso es perceptivo-motrices, que estamos hablando de la 1 y la 2, edades 4, 5, 6 años, donde lo que el profesor Andrés hablaba mucho sobre las capacidades propioceptivas. Quiero más o menos comentarles algo. Hay sensaciones propioceptivas y hay receptores propioceptivos. Y ahí podemos mirar que depende mucho no solamente de la información que se tenga, de la postura, del tiempo y espacio, las acciones de receptores, en el caso de los receptores propioceptivos, tienen que ver con la acción kinestésica, es lo que los músculos transmiten a nivel de sus sistemas neuronales y de la parte misma a nivel de la musculatura, con los nervios que realmente generan ese tipo de contracción muscular. Y además de eso, está la otra parte que se llama la, las sensaciones laberínticas, que muy comúnmente lo comentó Andrés, o sea, lo que tiene que ver con la parte vestibular. ¿Qué hay en este sentido? Esto es muy interesante porque en esta serie número 2 yo me detuve a analizar tres aspectos. Uno, lo que tiene que ver con la posición del cuerpo. Dos, lo que tiene que ver con los giros y apoyos. Tres, y lo que tiene que ver con la lateralidad. Entonces, cuando hablamos de lateralidad puede ser morfofuncional o funcional, o lo que se llama hemisferios dominantes o lateralidad dominante. Hay niños, o generalmente niños no, la estructura es que el hemisferio cerebral derecho
domina el hemisferio izquierdo y al contrario, y puede pasar mucho con la dominancia lateral. Entonces, cuando nosotros hablamos de dominancia lateral, hay que tener muy claro varios aspectos, no solamente que si se hace por el lado derecho, el lado izquierdo, y cuando enseñamos una técnica decimos al niño, hágala por la derecha o por la izquierda, pero no sabemos hasta qué lado el niño no tanto es. Tiene una genética de hemisferio cerebral dominante derecho o tiene una lateralidad dominante izquierda. Y entonces, de acuerdo a esa situación, nos complicamos. Y lo otro más que quiero anotar es la parte del giro, el sentido del giro y la unión laberíntica kinestésica, por eso habla kinestésica laberíntica. Si no hay una buena estructura dentro del desarrollo para el niño, para poder generar esas acciones, entonces a veces no entendemos cuando le ponemos al niño a trabajar derecha a izquierda y resulta que tiene un lado dominante derecho con el brazo, pero es dominante con el pie izquierdo, que es el pie fuerte, por ejemplo, o el pie hábil, que es el izquierdo. Entonces, haga osotogari por la derecha, haga osotogari por la izquierda. Y resulta que por la izquierda, por la derecha, él es dominante derecho, pero pone el pie de apoyo derecho y el pie hábil es la pierna derecha, perdón, pone el pie izquierdo y el pie hábil es el derecho y con el lanza. Pero si lo hacemos por la izquierda va a ser todo lo contrario, no domina porque ese pie derecho no es el dominante o es el fuerte, sino es el hábil. Y así pasa con el balance, que el balance va con apoyo, con desplazamiento. Entonces, esa parte de la cata de esta serie tiene que ver mucho retomando ese sentido. Entonces, decía yo, ¿cuáles son los dos contextos? Oposición y colaboración. ¿Qué ven ustedes ahí en el niño? ¿Si colabora o no colabora? ¿Qué opone o no opone? No necesariamente tiene que estar haciendo chai, no necesariamente tiene que hacer una carta considerada rítmica para poder considerar usted si está oponiendo o no. Todo el sentido del judo es colaboración, pero ¿dónde está la oposición? La oposición está en el problema, en la situación que tú planteas con el niño. Por eso la kata francesa nos enseña mucho, es desde la estructura de mirar esa parte y además de eso, cómo genera en los niños la posibilidad de que hagan la lateralidad derecha-izquierda. En ese sentido hay que entenderla, no que porque le hizo por la izquierda bien o le hizo mal por la izquierda, no. Es un aspecto. El otro sentido, los desplazamientos. Hablamos de el primero, por ejemplo, el ukemi en la posición de cuclilla, ¿no? Pasemos a la otra, Roberto, por favor. Cuando hablamos de desplazamientos suriachi, sugiachi, igual que con todas las katas, hay 3 desplazamientos. La gente confunde mucho sugiachi con el suriachi. El ayumiachi ya todos sabemos cuál es, pero el suriachi a un niño es que realmente cuando entra, en el momento que entra, va a hacer el protocolo, hace el saludo y vuelve y se repite esa acción, ese desplazamiento él es totalmente en esta estructura muy diferente a lo que en sí encierra la kata. Entonces, el niño aprenderá a desplazar el suriachi. No es fácil porque el desplazamiento a esa edad no lo va a lograr. ¿Por qué razón? Porque la madurez neuromotriz y a nivel de ese sentido, laberíntico kinestésico, no se va a lograr. Entonces es importante que entendamos, intenta hacerlo en suriachi, pero muchos no ven eso. Y el sugiachi, pues es sencillo, porque el sugiachi es casi lo que cogía todas las katas. Además de eso, quiero comentar, la oposición es importante entenderla. Ahora, habla de otro tipo de habilidad. Generalmente es arrodillado, sí, mire que empezamos desde abajo hasta arriba y va consecuentemente generando unas acciones. Si vemos toda la Kodomo no kata, hay una cantidad de técnicas que se asemejan, que son contextuales iguales, que tienen una común realización. Además de eso, depende mucho de factores como el encadenamiento. Hay un micrófono encendido. Jaime Salazar, tienes el audio abierto. Uy, disculpe, profe, ya. Ya, entonces esas son partes que hay que ir mirando. Por eso este desarrollo de la didáctica, de lineamientos didácticos, es mirar muy claramente eso. En cómo está dividida el grupo 2. El grupo dice agregar proyecciones de Hachibarai y cuclillas, Uchimata, Uke, rodilla, paya, tatami, Saguruma, combinaciones de Kayotochi, también.
pero vemos que las Los técnicas, riesgos. todo el mundo dice, no, es que las técnicas están mal hechas porque es que miren que no genera esta posición de acuerdo a Ay, esto. oh, Es que no es la técnica. Yo quiero que entendamos de eso, para decirle a Armando que nuestro concepto y lo que vamos a tratar de generar aquí y la otra semana, vamos a presentar una herramienta de evaluación desde el punto de vista de control diferente y es un seguimiento que se va a hacer. Los convoco, naturalmente que acá se convoca es que si queremos todos meternos en este cuento, podremos hacer un trabajo de investigación con la Codomo no canta y terminarla de pronto y generar una Codomo propia y no pensar solamente en esta, porque es que no hay más. Ah, pero que digamos que es que la Codomo no canta la vamos a hacer en tal parte, mostremos qué vamos a hacer frente a esa parte y hasta dónde podemos llegar a generar ese tipo de, de identidad de la Codomo colombiana. Continuemos. Bueno, simplemente esa es la parte que quería, era cuestionar, mirar, a ver cómo veían ustedes esa acción, pero por ahí Juan Manuel levantó la mano. Jaime Salazar, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? No lo has apagado. Jaime Salazar, no voy a escucharlo. Estamos, quisiera entonces escuchar a Juan Manuel, que por ahí como que levantó la mano. Juan Manuel. Sí, buenas tardes. Buenas Te hablo de tardes, Juan República. Manuel. ¿Cómo está? Un abrazo, bien, un abrazo a todos esos hermanos. Eh, para nuestro país es importante poder trabajar esta cata, ya que nosotros sí tenemos competencia en edades de menos de 10 años. Es sumamente importante y estoy de acuerdo con todo lo que usted acaba de decir, porque eso también baja un poco de presión a esa edad, y en lugar de uno hacer CHI, lo que trata es de hacer competencias sobre esa cata, y los niños no se van a enfocar en ganar o perder, sino en realizar la cata, y así se debe de evaluar, es decir, por su realización, y como usted dice, la lateralidad que se determine, y así van aprendiendo también, porque muchas veces es hasta difícil para los adultos saber cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda dentro de la competencia y la realización de técnicas. Pero si lo hacen por medio de la cata, como se ve, toman más tiempo, están más relajados, no se sienten que están compitiendo para obtener un logro, sino para realizar la cata. Y la parte técnica, pienso que la van a aprender más, van a estar más entusiasmados en cuando estén realizando este tipo de ejercicios en la cata, ya que la cata es la esencia de nuestro deporte. Entonces, si desde pequeño muchos países como el nuestro no tienen esa tradición tan grande de cata, ya al niño se le va inculcando desde pequeño que hay una parte importante del judo que no es solo el chiai, sino la kata, y así va creando un hábito de que existen kata en todo su arrastre deportivo hasta llegar a ser un adulto, y así va también creando esa conciencia de que no solo el chiai, sino que también se realizan otras actividades que van acorde con nuestro deporte y con las técnicas. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted acaba de decir, y espero que nosotros podamos poner eso aquí en función y emplearlo, porque la verdad que considero que es bastante apropiado y acertado ese trabajo en esos niños para que bajen un poco de presión con respecto a lo que es la parte competitiva. Gracias. Profe, a ti ¿De qué muchas país nos gracias. habla, Juan Manuel? Complemento De eso. República Dominicana. Juan Manuel, complemento esto y te voy a decir algo. Mira, dentro de todos los aspectos de la parte central, de la corteza cerebral, pero hablando más de la parte de la memoria y de las dos partes que es la memoria y la atención. Esos son dos aspectos importantes que tienen que ver mucho con la asociación de áreas motoras, premotoras y todo lo que encierra pues la parte frontal y más hacia el lado de las áreas eh, del temporales y parietales, ¿no? Las áreas donde está prácticamente el área rolando o esas horas donde se maneja cierta información
y la otra que es el hipocampo, la glándula, o mejor, el sistema límbico y la amígdala. Todo eso son informaciones importantes. ¿A qué voy con esto? Que los movimientos, cuando se transmiten a nivel de un ejercicio, si enfoca al nivel de la conciencia frontal, que es la información directa, y luego pasa hasta allá en una forma sensible y de asociación, logramos que el niño, a través de su sistema límbico, emocionalmente genere una información de la técnica desde un punto de vista diferente. Ahora, se considera con la memoria 3 aspectos. Primero, el tipo de movimiento. Si el tipo de movimiento es encadenado, el aprendizaje es mayor. Si el tipo de movimiento es aislado, el aprendizaje sigue siendo estereotipado. Entonces, es una secuencia interesantísima lo que muestra esta Kodomo Kata. La segunda es la estructura desde el punto de vista estratégico del aprendizaje, porque hay que entender aquí varios factores. ¿Quién es el que aprende? El sujeto. Pero el sujeto tiene alguna experiencia, él tiene miedos, tiene motivaciones, tiene un aspecto importante, de acuerdo a la edad, cómo lo asimila. Y lo otro, cómo la conducta. Es que el aprendizaje no se ve. Lo que se ve es la conducta. Lo que se ve es la educación del movimiento. Lo que se ve, por eso hay que educar el movimiento para desarrollar la habilidad o desarrollar la destreza. Entonces, cuando la memoria asimila y relaciona, por eso el cerebro asocia. Y el tercer factor es la tarea, la respuesta a la tarea. Si una tarea está bien codificada, está metida en el engrama, si está bien dentro de la impronta motriz, el niño va a consecuenciar una cantidad de cosas y no se va a generar en hacer una repetición de técnicas exclusivamente para competir, o haciendo uchikomi pensando en que voy a mejorar uchimata haciendo uchikomi, sabiendo que con la Kodomo o con las habilidades motrices va a generar muchas cosas. Yo doy paso al maestro Pío para no alargarme mucho. Muchas gracias. Freddy, maestro Freddy. Harold, te escucho. ¿Usted me permite dar una información cortica antes de continuar con un pequeño break para darle la información a todos los asistentes y me perdona ahí que no, tranquilo, tú me has dicho, correcto, no, maestro, todavía estamos sobre muy buen tiempo. Tenemos buen tiempo. Buenas tardes a todos, simplemente saludarlos. Una información de interés para las personas que van a asistir a la parte presencial. Confirmarles que está prevista para el viernes 29, sábado 30 y domingo 31, como lo dice la resolución de la Federación Colombiana de Judo. Los canales virtuales es el WhatsApp que tenemos ahí, que queremos confirmarles pues, algunas cosas a raíz de las reuniones que hemos tenido con los ponentes, que pues, estamos tratando de que sea un evento muy interesante, muy bonito, ágil, que sea solamente el viernes a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Y que estemos hasta el día domingo a partir de aproximadamente a 1 o 2 de la tarde para que la gente pueda regresar. Eso es el elemento. Recordarles que para la inscripción oficial, el 19 de julio, creo que es el próximo martes, se vence y se debe hacer por el canal oficial de la Federación Colombiana de Judo. En la convocatoria está cómo lo deben hacer. Ese es el único canal oficial para usted hacer su inscripción. Debe escribir su nombre, sus documentos, la liga a quien pertenece, o si viene de otro país, el país, y las catas o las catas donde va a optar por ser titulado. El evento presencial va a tener 3 componentes. Una parte teórica que se va a hacer desarrollar el viernes en la tarde y el sábado en la mañana, una parte práctica de práctica de judo, de desarrollo de judo, y una evaluación el día domingo que tiene 2 componentes, una evaluación teórica y una evaluación práctica de justamente la kata. Los uniformes que ustedes deben encontrar para esa parte presencial es el uniforme de judo, debe ser de color blanco, ¿sí? Y el uniforme de los aspirantes a jueces, el uniforme de juez. En el WhatsApp ahorita les voy a colocar una foto que nos tomamos en algún momento de juez, que es saco azul oscuro, que es camisa blanca, que es pantalón gris oscuro,
que es medias negras y zapatos negros, corbata azul cielo. Si ustedes son jueces de combate y tienen el saco negro, normalmente que es el que le pide a nivel nacional, y no desean conseguir el azul oscuro, por ahora pues es asequible a que le presenten, pero a nivel internacional, si usted no lleva el saco de color azul oscuro, pues va a tener limitaciones para presentar el examen. Lo otro que es importante es que ustedes hagan el estudio de uno, el reglamento para la cata que van a optar, y lo otro, la parte práctica de la cata. Ustedes deben saber por lo menos ejecutar la cata que van a aspirar. No lo estamos solicitando que sea con nivel de perfección 10, pero sí que por lo menos tengan la noción global de la ejecución de la cata. Si hay dudas, si hay preguntas, al final de esta interesante intervención que tienen los compañeros, pues estaremos atentos a resolverlas. Decimos ahorita lo que es uno de los flujos más altos donde tenemos participantes. Entonces, si hay preguntas, para no interrumpir más esta ponencia, entonces lo hacemos al final. Con el mayor gusto estaremos resolviendo todas las dudas. Profesor, muchas gracias, maestro Freddy y maestro Pío, que me dieron ese momentico ahí. Muchas gracias. Gracias, maestro Harold. Bueno, buenas tardes para todos. En las series 3 y 4, que es las que siguen a continuación, hay una explicación breve que quiero hacer que tiene que ver con la coordinación motriz y la acción-reacción. Entonces, yo creo que por conceptualización y lo que se viene trabajando, todos los que están en el marco del entrenamiento y aquellos que están en el proceso de la competición tienen claridad en esto. Aquellos que no lo tienen porque están en otro tipo de trabajo formativo, entendamos que la coordinación física y motora, ¿sí?, siempre va a estar ligada a lo que es el movimiento. O sea, el individuo podrá moverse por esa cantidad de acciones sinápticas que se dan a nivel cerebral, y lógico está, a nivel de todas esas conexiones que se den por todo el sistema nervioso. Pero eso le permite que, por eso hablamos de motricidad fina, ¿sí? Por eso hablamos de motricidad gruesa, por eso hablamos de manipulación de objetos, por eso hablamos del caminar, del desplazarse. El kata por naturaleza tiene esos conceptos muy claros, porque es que el desplazamiento obedece a unos elementos muy importantes que debemos de ir como interiorizando y haciendo que nuestros niños y niñas vayan matizando en esos aspectos, pero no como yo quiero que lo haga, sino bajo el sentir de ellos mismos, para poder que haya un mejor desempeño del judo. Y lógico está, hay una interacción con el otro. Esos movimientos van a generar entonces unas cualidades físicas, la velocidad, el desplazamiento con la velocidad, el desplazamiento de un segmento corporal, etcétera, ¿sí? Aparece la resistencia, porque entonces recuerden que el judo es una resistencia a la fuerza, ¿sí? Y lógico está, la misma fuerza implícita ahí. Para Bergonhansky muy importante este concepto, y es las situaciones inesperadas que se presenten en el judo. Hay un aspecto que debemos de tener claro, y es que el equilibrio es fundamental. Y yo creo que todos, cuando estamos enseñando judo, uno de los primeros aspectos es la enseñabilidad de cómo se desequilibra, o por qué un cuerpo que está sustentado en un apoyo, si se desplaza, existe entonces una pérdida de ese centro de gravedad, ¿cierto? Hay paredes de equilibrio. La anticipación, que va muy relacionada con el movimiento, ¿cierto? Porque a una acción viene una reacción. Y finalmente, cómo se acopla ese aspecto. Bergonhansky lo sintetiza ahí, y nosotros hacemos eso, queridos compañeros, en nuestra enseñabilidad de judo. No sé a qué punto, desde el punto de vista muy, muy profundo, lo haga cada uno, ya eso lo dejo como tarea para que lo vamos mirando desde ahí. Y en el concepto de acción-reacción, es importante que entendamos dos cosas. Una, un movimiento puede seguir de otro movimiento y continuamente darse esa posibilidad, ¿cierto? ¿Y qué va a propiciar? Pues una situación
que genere el resultado. O sea, ahora, la acción de el proyectar o la acción de derribar o la acción de controlar siempre estará sujeta a esa situación de movimiento. Finalmente, para que una técnica tenga éxito, para que una técnica tenga entonces como un buen desenlace con todos estos aspectos que recordemos que siempre lo hablamos en clase, el kusuchi, el sukuri, el kake, aunque hay otros elementos más, para que no lo dejemos en el aire, ¿sí? Aparece inclusive la parte interna desde el ki, ¿sí? Esa parte desde el centro de gravedad, y eso es lo que permite entonces que se haga el proceso para que se dé lo que llamamos el desequilibrio para un movimiento eficaz, ¿sí? En el Nage no Kata, y voy a hablar ese término, perdón, ese ejemplo, en el Nage no Kata, si el desequilibrio no se da como debe ser, bajo una perspectiva en el desplazamiento, probablemente las técnicas se vean o mentirosas o simplemente son técnicas que van cargadas con peso. Eso lo escribe uno para los que somos jueces de kata y lo entendemos y hacemos Nage. En el kodomo, como dijo el maestro Freddy, no necesariamente tiene que estar sujeto a que haya entonces unos elementos, digámoslo así, madurados como en otros kata. En el kodomo es un proceso de que el niño se pueda ver en el espacio, se pueda sentir el mismo, ¿sí? Por eso inclusive, y quiero de aquí darle ya el paso al profesor Julder, estamos vestidos hoy inclusive sin corbata. Eso obedece a algo. Es que este kata, como lo miremos, esta forma es diferente a las otras formas. Por eso estamos sin corbata hoy. Hay una intencionalidad, ¿sí? Dos, es importantísimo que empecemos como a hacer un proceso de modificabilidad, ¿sí? Lo que llaman los MEC. Tenemos que empezar a modificar lo que nosotros nos han enseñado hace tanto tiempo, porque no es que lo estemos haciendo mal, sino que es que el judo está avanzando, está evolucionando. El judo no se quedó. El judo de 1930 y algo, 40 y algo, no es el mismo judo de hoy, ¿sí? Entonces, pensando en eso, hay que para modificar, y es la tarea. Entendiendo eso, entonces podemos decir que si bien tenemos la propuesta que miremos este kodomo francesa o francés, es porque trabajamos los dos lados. En el kodomo japonés se trabaja un lado y trabaja regularmente, en unos casos está trabajando uno solo, como pasa en otros kata, que hay una posición de uke y tore o de tore y uke. Entonces es importantísimo eso. ¿Por qué los dos lados y por qué entonces el trabajo de los dos? Hay una interacción y hay una combinación y una, digámoslo así, una relación en la que se ve ahí entonces atacante, defensor y después atacante. ¿Sí? Entonces es importantísimo que miremos eso, por eso hablamos de la francesa. Por eso el Julder, que hace entonces para que expliques el video de la 3, ¿listo? Activa el audio, maestro Wilder. Qué pena interrumpir, Julder está sin sonido. Julder no tiene sonido.
No se te escucha, Yul. Aló, bueno, ahora sí me escuchan. Bueno, me disculpo. Creo que es el manos libre que tenía que está un poco malo. Listo. También me disculpo por el sonido ambiente. Eso no me deja trabajar bien. Bueno, siguiendo una progresión con lo que veníamos trabajando con los maestros y compañeros, incluso con la maestra Margarita, tenemos en cuenta que todo lo que venimos viendo anteriormente son prácticas que hacemos en nuestro día a día en cuanto a los entrenamientos, incluso en las prácticas mismas de nosotros. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la parte de las caídas, todas estas caídas siguen una progresión. Todo lo anterior, los dos grupos anteriores venían desde una base, ¿cierto? Y ya vamos subiendo para iniciar pues con un proceso un poco más alto, teniendo en cuenta también la categoría. Ya no son los mismos niños de 5 y 6 años, sino que ya tienen 7, 8 años, entonces deben de tener una parte un poco más específica para que se pueda ver la progresión de la técnica. Seguido a esto, seguimos aplicando lo que dice el Sensei Pío, lo que les explicó ahorita el Sensei Pío, lo de acción y reacción. Vemos que no siempre simplemente se agarra y se ataca, sino que se agarra, se posiciona y luego sí sigue el ataque. ¿Listo? Para darle una vía que sea obviamente encadenada al ejercicio que queremos. Después de esto, ya vemos incluso que hay un control luego de la caída, que simplemente se muestra para determinar que se cumplió con la técnica que se debía y se sigue. Lo otro son los roles. También tenemos en cuenta, uno, que no solamente lanza uno, sino que lanzan los dos. Ambos son ukes y toris. Y hay algo muy interesante que yo estaba mirando, y es que teniendo en cuenta el estudio que le estamos haciendo a este kata, se hace como, por ejemplo, en la Kodokan Go Shinjitsu. Cuando se hace un ejercicio, se cambia de posición para que sea encadenamiento de otro ejercicio. Luego, se termina ese ejercicio, cambiamos a la otra posición y así vamos rotando todo el momento para darle dinamismo al kata. También tenemos en cuenta, uno, por ejemplo, en las caídas, la forma en la que nos levantamos. No simplemente nos vamos a levantar y ya, sino las manos de donde van apoyadas, los pies cómo van apoyados, cuál se levanta primero y cuál se levanta después. Básicamente lo mismo que hacemos en la Nage no Kata, valga la redundancia y teniendo en cuenta lo que dice el Sensei Pio ahorita, lo que explicó ahora. ¿Listo? En la parte de los lanzamientos, en la parte del Nagewasa, también tenemos algo más en cuenta, que ya no son 3 o 4 técnicas, sino son 5 o 6. ¿Listo? Entonces, claramente sube la diferencia entre los otros grupos de kata. Aquí más adelante, bueno, en esta ya estamos mirando. Hacemos un Kouchigari e inmediatamente hacemos una transición a Yokoshio Gatame, en la cual también uke, que esté en ese momento, debe de dar su señal de abandono. Sabemos que la señal de abandono siempre se realiza con la mano derecha. Ahora, como lo estamos viendo ahorita también, no solamente lo hace uno, sino que lo hacen los dos y trabajan ambos lados. ¿Listo?
Muy bien. Terminamos, hacemos la parte protocolaria y damos por terminado este grupo. Muy bien, gracias, profesor Julder. Como lo acaba de explicar el profesor Julder y como lo vimos en el proceso del prólogo, la 1, la 2, ahora la 3, hay como una especie de progreso o una especie de, digámoslo así, de ejecución con algo de complejidad. Y eso obedece a esa maduración que tiene el niño en la edad en que se encuentra. ¿Sí? Eso es importante que lo vamos teniendo en cuenta. Retomo lo que preguntó el profesor Armando Castro Zamora. Nosotros debemos de empezar a entender algo y es, no hay que adelantarnos o buscar de que el niño a muy temprana edad esté compitiendo. Hay otra manera de que se pueda desarrollar y participar, porque eso es importante como proceso sociológico. Lo importante es entender que cuando se hace una adecuada preparación de los niños, van a poder lograr estar en escalas competitivas mucho mejores. Traigo a colación, esta niña Uta Abe volvió a quedar campeona allá en Zagreb, con un judo excepcional. Esa niña Uta Abe, que viene de ser campeona olímpica, no es porque la tenían dentro de un tatami de los 4 años haciendo combate, pues. Hay un proceso con esos niños, entendiendo que en Japón la exigencia es fuerte y todo, pero hay un proceso bastante, digámoslo así, serio, sin decir que el otro no lo hagamos, que conlleva eso. Entonces, en la serie 4, que estamos viendo edades 7, 8 años, ¿sí? Que la semana entrante estaremos viendo otras series más que estarían con unos niños en otras edades, miremos que hay unos aspectos importantes y es el tipo de habilidad. Ese tipo de habilidad está representado que hay un obstáculo, pero el obstáculo como algo que tiene que empezar a ver el niño como un aspecto en el que pueda hacer el ejercicio sin tener que frenarse frenarse a nivel motriz, ¿sí? Esa posición de estar con el obstáculo para hacer el ukemi o para hacer un desplazamiento, en fin, incluso va muy de la mano en cómo se levanta. El levantarse ya deja de ser una forma, digámoslo así, elemental, como se levanta un niño cuando está sentado. Ya empieza a tener posturas que dentro del desarrollo de los kata debe haber un apoyo en rodilla, ¿sí? Y no un apoyo en el suelo. Eso se percibe ahí. 2, ¿cuál es el objetivo a promover? Perdón, ya hablamos de un desplazamiento de sugihachi. Un sugihachi que tiene entonces ya elementos que se van direccionando a entender los kata posteriores. El objetivo para promover, ¿cuál es? Es contribuir, ¿cierto? En función del ejecutante, cómo prestarse para que haya esa acción, ¿cierto? Y ahí al final aparece la palabra desempeño. Importantísimo. ¿Cómo se evalúa el kodomo? Por desempeño. No se evalúa por situación de la perfección del movimiento, no, es por su desempeño. Se ve una cualificación. Yo quiero comentarles eso, mis queridos profesores, porque la idea de evaluar el kodomo no es bajo la síntesis de error menor, error medio y así sucesivamente, no. Es sobre cualificación de su desempeño, bajo unos parámetros cuantitativos, porque se tendrá que inmediatamente sumar, ¿cierto? Pero va por desempeño. La competencia a desarrollar, entonces estamos hablando de que hay una función de uke, y ese uke es fundamental para el otro, ¿cierto? Para que se pueda hacer la acción como tal. Hay un tipo de habilidad dentro de la acción como tal de la proyección en el Nagewasa, y es la introducción del principio de la acción y reacción para llevar después a Newasa. Que esa transición la hacemos nosotros.
¿cierto? En clase de manera jugada. Y importantísimo que pensemos que en la serie 4 ya hay unos movimientos donde se ubica muy bien espacialmente el Tori y el Luke, independientemente de la acción que se haga, y cómo puede quedar equilibrado, que es algo importante durante este proceso de la serie 4 o de lo que venimos hablando. Termino con algo para ver el video y es, mire que estamos viendo siempre en los videos un niño y una niña. No estamos viendo dos niños o dos niñas, estamos viendo los dos géneros. Eso se llama incluir, eso se llama traer, aunque sabemos que en los kata posteriores pueden trabajar mixtos. Aquí estamos trabajando es los dos, porque hay una situación en la que tanto el niño permite que la niña desarrolle sus ejercicios, hablemos de ejercicios, como viceversa. Profesor Roberto, pongamos el video. Voy a ir hablando mientras se va dando el video. Entonces, lo que hablaba ahorita, el obstáculo. Pero miremos que la acción del Uchiru-kemi es una acción en la que ya hay elementos más de control del cuerpo, ¿sí o no? Y se hace en la posición en que está, hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho, ¿sí? La forma como se levantan y la forma como el compañero permite que el otro lo haga, porque el ejercicio es de dos, no de uno, ¿sí? Luego de que se hace el Uchiru-kemi con el obstáculo, ¿sí? Que hay que mirar que su cabeza no esté tocando el piso, elemento fundamental de judo, la cabeza nunca tocar el piso. Luego sigue en desplazamiento para hacer el Yoku-kemi, que eso posteriormente se va a ver reflejado en hacer Okure Achiarai. Si yo hago un buen Yoku-kemi en desplazamiento, tendré claridad en mi cerebro ya como una forma aprendida para hacer Okure Achiarai. Luego con obstáculo para hacer ¿qué? El Mae Mawaryukemi, importantísimo, y se hace por derecha e izquierda. Pero observen que ese obstáculo lo que le está permitiendo a él, ¿qué es? Que se pueda prolongar más, que eso se verá más adelante en técnicas de sacrificio, cuando esté con mayor edad, ¿sí? Esperemos a que lo termine. Y es el esperar y poder ejecutar la acción, o sea, poder darse la tranquilidad de ejecutar la acción. Ahí no estamos mirando tiempos. Muy bien, ahora hay una acción bien importante que es la de poder permitir que quien está haciendo de uke en el desplazamiento por derecha e izquierda en forma cruzada, lo que posteriormente se verá en una acción como Sode Suriko Migochi. Miremos que hay la posibilidad de que el uke tiene la forma de controlar su cuerpo frente a esa palanca que está yendo con la cadera el tori, ¿sí? Y después se hace el intercambio. Y van de extremo a extremo y se hace derecha a izquierda. En esta serie 4, importantísimo entender que hay un trabajo sobre la lateralidad, ¿sí? Como lo explicaba el maestro Freddy ahora, ese trabajo sobre el hemisferio derecho, haciendo énfasis sobre el trabajo en el izquierdo y viceversa. Siempre vuelve al centro como punto de partida. Ya vemos que se puede hacer entonces el Okure de Achibarai, sin ser un Okure de Achibarai perfecto. Casi que sale inclusive de Achibarai, ¿sí? Pero va en la línea de hacer el Okure de Achibarai. Esto está sumado a lo que hicieron ahorita la caída de Yoku-kemi, ¿sí? La postura y la forma como está quedando el uke. Ahora, la acción para hacer Hisaguruma, miren que hay una rotación y esa rotación le da la salida. Regularmente nosotros hacemos Hisaguruma a un solo paso. Ahí se muestra con el giro para poder que haga el desequilibrio, ¿sí? La rotación de prácticamente 180 grados para poder sacarlo. Es un elemento fundamental para enseñar el Hisaguruma. Me disculpan los pitos, pero estamos en la
en la fiesta de la Virgen del Carmen y hoy hay carros por todas partes. Muy bien. Miren la acción que estamos haciendo de cadera, de ogoch, con desplazamiento, donde ya se empieza a hacer no el sugiachi, ¿sí? Sino lo que decía el maestro Freddy ahora, el suriachi, para poder hacer ¿qué? La acción de ogoch. Luego, el Ipponcho Benague, importantísimo, es Ipponcho Benague, no Seo Benague. Ipponcho Benague rueda por el brazo, Seo Benague va por encima, eso se le deja la correspondencia al Nage no Kata. Es Ipponcho Benague. Y hay que ser muy claros en esa enseñabilidad con los muchachos. En los niños hacen ese Ipponcho Benague, no Seo Benague. El Ouchigari, ya sin quedar, digamos, saliendo al lado para poderse controlar, sino que hay una situación de la inercia por la caída, tanto derecha por izquierda. Reitero mucho eso, el trabajo en la serie 4 va muy del trabajo de los dos lados, o sea, buscar de que haya una ambidiestría, de que se pueda desarrollar eso. Ya está con la capacidad de hacerlo, ya es un cinturón en naranjas, cuarto Q, ya llevan un tiempo de ayuda aproximado de 3 años casi. Y finalmente la transición con hacer Kusure Kesagatame, ¿sí? Después de la acción, que se hace por un solo lado. Perdón, Jaraigos, perdón, que se hace la acción y evitar que salga para sacar la mano y poder entonces demostrar que hay una transición a Neguas. Ahí termina la posición final con el saludo y miremos que eso es como un empate. Importantísimo, queridos profesores, el proceso del Kodomo no Kata no es una enseñabilidad de un kata para la competición buscando la perfección, no, es viendo las habilidades de ellos. Y reitero, cuando veamos la semana entrante, queriendo Dios que nos veamos de nuevo, vamos a ver es que la evaluación es por desempeños. Quedan 3 minutos para las 5. Esa es mi intervención por hoy. Muchas gracias. Maestro, qué bueno en el desarrollo que todos pudimos observar, que no, el niño no solo desde la 1 hasta la 3 y la 4 no solo ha mejorado su movimiento, sino que ha mejorado también su rango de cinturón. Tener esa opción, muchachos, compañeros, jueces, que puede pasar y pasa aún, que uno llega a dojos en diferentes situaciones y los niños ya tienen un grado cinturón a naranja y usted le pregunta cuánto llevan y no, pues llevamos 3 semanas y ya tienen un cinturón naranja y no saben amarrárselo. Entonces, yo creo que también es la importancia de que saber que somos un arte marcial y que tenemos que ser muy coherentes, no solo en los procesos deportivos, sino en los procesos marciales de evaluación. Eso es algo muy importante para nuestro desarrollo. Muchas gracias. Bueno, aquí aparece el compañero. Antes de que si hay otra pregunta más, quiero responder a una pregunta que vi en el chat del profesor Alfredo Sánchez que menciona, él no se ve como árbitro, pero él quiere conocer del Kodomo. Les quiero como comentar aquí a grosso modo. Desde la federación se tiene digámoslo así, programado ante el ministerio de que hagamos un seminario práctico de Kodomo no Kata. Eso sería, si Dios quiere, en Bogotá. La fecha no la sabemos. Entonces, para eso, yo sé que para Kodomo vamos a tener un espacio. Así como vamos a tener el espacio de arbitraje en Pereira dentro de 15 días, vamos a tener para Kodomo en el momento que la federación, a través del presidente Wilson y su comité ejecutivo, se logre materializar, vamos a tener ese espacio y la idea es que vayan todos los entrenadores que están con miras a entender el Kodomo y poder que todos nos nutramos de eso. Muchas gracias. Bueno, profesores, queda solamente 1 minuto, entonces completaremos esta parte también en la próxima sesión. Aquí es simplemente para mostrar una breve introducción de lo que es el formato planteado para juzgamiento
el cual está basado en el modelo de una rúbrica básica, como comentaron los maestros, para categorizar el nivel de desempeño y presentación de los niños y niñas practicantes, desde un estándar de principios a ser identificados por los jueces, basado en una herramienta sistematizada y fácil acceso. Acá, como lo manifestó el maestro Pío, no es la idea de detectar errores, sino por el contrario, tener una experiencia positiva. Por eso no estamos hablando de una competencia, porque para estas edades, bajo las leyes y la Constitución y el tema del cuidado del menor, lo que se plantea y está catalogado dentro del marco legal son festivales. Por eso nosotros, más adelante en la siguiente sesión, le vamos a entrar más en detalles, pero para que tengan una idea y no quedarnos con la duda, estamos planteando y haciéndole la propuesta de la comisión a la federación de, por ejemplo, dependiendo del número de inscritos, configurar agrupaciones de 4 deportistas, niños y niñas mezclados, de manera de que todos obtengan medallas. Y la idea es valorar en función de una experiencia positiva, como les comenté. Por eso, entre los aspectos que se van a visualizar, son todos los conceptos que se plantearon ahorita desde el prólogo hasta las diferentes series. Visualización de los aspectos y tareas como son las higienes, la postura, el desplazamiento y la ejecución de las técnicas. Pero las valoraciones de los jueces van a estar desde un índole siempre positivo, o sea, siempre van a ganar. Por eso empezamos desde 2.5 hasta 5. Y las catalogaciones van a ser por mejorar, bueno, muy bueno, sobresaliente y excelente. Entonces acá simplemente para mostrarles lo que es el proyecto de la planilla de evaluación que van a utilizar desde el punto de vista de los jueces para identificar el desempeño de cada uno de estos niños. Y para completar un poco la pregunta del profesor en función de lo que es el desarrollo desde el punto de vista de la formación y los profesores, dentro de también el enlace que les va a compartir el profesor Diego, que le damos las gracias por también este despliegue técnico. Como ven acá, tenemos la ejecución de las mismas elementos que vimos hasta ahora, prólogo y las diversas series, pero desde el punto de vista del profesor. O sea, cada profesor va a mostrar cómo realizar la técnica, porque vimos que los niños lo hacen con sus diversas capacidades. Acá para que tengan entonces una visión de cómo enseñarla, también está esta versión para que la puedan identificar. Y bueno, tienen el enlace en el material de toda de todas las series, pues, ¿no? Profesor, ya estamos con tiempo, maestro Freddy, si quiere dar el cierre de Sensei Pío. No hay preguntas ya sobre el tiempo, Diego, ¿cuánto nos quedaría? Si hay preguntas, si no, entonces podemos cerrar, ¿o qué nos dicen? Bueno. ¿Aló? Sí. Bueno, muy agradecidos. Esperamos les haya gustado. Es un trabajo bastante dispendioso, que nos ha llevado tiempo y estamos todos conectados frente a esta necesidad de poder desarrollar una buena herramienta para el judo colombiano infantil y que todos aportemos. Ahí vieron que están con nosotros no solamente la Comisión de Cátedras y Educación, sino otras 2 personas que nos ayudaron, y para dentro de 8 días estará el maestro Jaime Jaramillo y el profesor Alfredo Sánchez acompañándome para hacer el cierre de esta Codomo con la serie 5, 6 y 7, y ya la parte del maestro Pío y el profesor Roberto con respecto a la evaluación de esta Codomo. Muy agradecidos, esperamos entonces verlos. Chao para todos, muchas gracias. Muchas gracias, maestros. Os. Chao, muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias. Gracias.